Ahora veremos la derivada de una función cociente. Como hipótesis, nosotros decimos que la función f de x y g de x son funciones. Y también nosotros vamos a definir que h de x es el cociente entre estas dos funciones, f de x dividido en g de x. Ahora, por tesis, o lo que debemos demostrar es que si yo tengo la derivada de el cociente entre estas dos funciones, f de x y g de x, esto vendría siendo lo siguiente: la derivada de f de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x. Todo esto va a estar dividido por g de x al cuadrado, por la función g de x al cuadrado. Tomamos por demostración, entonces, la derivada del cociente entre estos dos. Y esto nosotros lo definimos como nuestra función h. Entonces, luego aquí aplicamos la definición de derivada, que eso vendría siendo el límite cuando delta x tiende a 0 de h de x más delta x menos h de x dividido en delta x. Ahora, nosotros ahora debemos considerar esto como nuestra x, y esto debemos reemplazarlo en cada x que nos da la función f de x y g de x. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma: como la función f de x más delta x dividido en nuestra función g menos h de x, pero h de x la definimos como el cociente entre las dos. Y todo esto sigue dividido por un delta x. Ahora, en el numerador nosotros podemos trabajar el mínimo común múltiplo entre estas dos funciones. Entonces, el mínimo común múltiplo sería g de x más delta x por g de x. Y en el numerador quedaría el producto cruzado entre estas dos funciones. Entonces me quedaría la función f de x más delta x por g de x menos la función f por la función g de x más delta x. Y todo esto igual está dividido por delta x. Ahora, si nosotros consideramos extremos con extremos y medios, la función, la expresión, quedaría solamente desarrollada solamente en una fracción. De esta manera, entonces, nos quedaría el numerador de la misma forma. Y en el denominador quedaría nuestra delta x por g de x más delta x por g de x. Ahora, nosotros lo que podemos hacer para seguir trabajando es hacer un cero conveniente. Nuestro cero conveniente vendría siendo nuestra función f de x por g de x menos f de x por g de x. Y al hacer el resultado de esto quedaría 0. Esto nosotros lo vamos a reemplazar en el numerador. Entonces, nos quedaría f de x más delta x por g de x menos f de x por g de x más delta x más nuestra f de x por g de x menos f de x por g de x, que este es nuestro cero conveniente. Y todo esto igualmente queda dividido por delta x por nuestra g de x más delta x por g de x. Ahora, si nosotros ordenamos de manera conveniente el numerador, nos quedaría de la siguiente manera: es juntar esta función con esta función. Entonces nos quedaría, es solamente ordenar la expresión, menos f de x por g de x menos f de x por g de x más delta x más f de x por g de x, y todo eso sigue dividido por un delta x por g de x más delta x por g de x. Ahora,
nosotros en el numerador podemos, la primera expresión la podemos factorizar por g de x y la segunda por nuestra función f de x. Entonces, si factorizamos por la función g de x, nos quedaría la función f de x más delta x menos f de x menos, hay que considerar este menos, ya que dentro del paréntesis el signo cambia, y factorizamos por f de x, que sería g de x más delta x, y como aquí es un positivo, aquí debe ser negativo el signo por g de x. Y todo esto sigue dividido por nuestro delta x por g de x más delta x por nuestro g de x. Ahora, para continuar, nosotros vamos a reescribir la expresión anterior, en donde nos quedaría que el límite cuando delta x tiende a 0 de nuestra g de x, factor de la función f de x más delta x, menos f de x. Todo esto está dividido por nuestra delta x, en donde el denominador se está trabajando de una forma conveniente también, menos f de x por el factor g de x más delta x menos g de x. Y todo esto va a estar multiplicado por 1, y como el denominador aquí es delta x, lo que nos quedaba en la expresión anterior era g de x más delta x por g de x. Ahora, como g de x y f de x son constantes, pasaría hacia afuera y el límite distribuiría en cada una. Entonces quedaría la función g de x por el límite de delta x cuando tiende a 0 de la función f de x más delta x menos f de x. Todo esto dividido en delta x menos f de x por el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x. Todo esto delta x dividido en delta x, y esto quedaría 1 por g de x más delta x por g de x. Ahora, si nosotros podemos fijarnos, esta es la definición de derivada en función f y esta es la definición de derivada en función g. Entonces nos quedaría como resultado por la función f de x menos f de x por la derivada de la función g de x. Y todo esto va a estar dividido por nuestra g de x más delta x por g de x. Aquí igual debemos considerar el límite de delta x cuando delta x tiende a 0, ya que con esto nosotros podemos reemplazar el delta x, que es 0, y así llegamos a lo que nos pedían. Entonces, haciendo el reemplazo, cuando delta x tiende a 0, esto es 0, y en el denominador quedaría g de x por g de x, y esto vendría siendo g de x al cuadrado. Entonces la demostración queda enteramente demostrada.